Feliz tarde para todos en casa, bienvenidos a Cada Familia, una escuela. Por acá les saludamos gustosamente César Noguera, esta servidora Jocelyn Correa. César, feliz ¿Cómo tarde. está, Jocelyn? Ya con las pilas puestas para comenzar el programa del día de hoy, vamos a hablar de castellano, interesantes temas sobre la exposición, la comunicación, la literatura. Ustedes atentos a las clases del día de hoy. Así es, muy atentos. En inglés estaremos viendo todo este tema de las preguntas, de las respuestas, dependiendo también los lugares y los contextos y experiencias, cosas que agilizan el tema del aprendizaje acerca de idiomas como este, en tal caso el inglés. Recordando que cada familia en la escuela forma parte de ese derecho constitucional a una educación pública, gratuita y de calidad. ¿Comenzamos? Sin más que decir, Así comienza Cada Familia. una escuela. El 29 de mayo de 1948 fue declarado el araguaney Árbol Nacional de Venezuela, tras decreto del entonces presidente Rómulo Gallegos. Este árbol pertenece a la especie crisanta, una palabra compuesta de dos vocablos griegos que significan flor de oro. Su nombre científico, tabebuía, es de origen indígena. El término araguaney tiene sus orígenes en la voz caribe arabeney, con la que ese pueblo indígena daba nombre a este árbol. Este es un árbol autóctono y es de lento crecimiento y larga duración. Esta especie resalta su adaptación a la diversidad climática y a los diferentes suelos del país. El araguaney florece en campos, llanos, montañas, selvas, sabanas, tierras cálidas y frías y áridas. Su altura oscila entre los 6 y los 12 metros. Su tronco es recto, cilíndrico y de unos 60 centímetros de diámetro. La floración se presenta durante los meses de febrero a abril. Seguimos en Cada Familia una escuela y ya estamos listos para conocer la clase del día viernes, así que estudiantes de educación media, muy atentos a las orientaciones que tendremos de inmediato con el profesor Eduard Meléndez, docente de inglés. Bienvenido, profe. Hello, how are you? Muy bien, estamos acá listos ya para recibir cada una de sus orientaciones y conocer el tema que estaremos tocando el día de hoy. ¿Qué estaremos haciendo? Okay. First of all, we'd like to say that English is not only about grammar rules, pronunciation, and even vocabulary, but it's also the fact that you students with the family are able to understand different situations and contexts in which you might improve your culture. En español sería el hecho de que el día de hoy vamos a aprender cómo la cultura nos permite aprender un poco más de lo que es el idioma a través de situaciones comunicativas y que no solamente parte de lo que sería lo que es el vocabulario, ni las reglas gramaticales, ni la pronunciación, sino la experiencia que uno como ser humano pueda desempeñarse en un contexto determinado. Como una orientación sencilla para aprender de manera más rápida y eficaz el idioma, ¿cierto? Significativa, sí, señora. Exactamente. Entonces, profe, estamos listos para escuchar su clase. Muchas gracias. Bueno, en el día de hoy nuestro tema generador va a ser relacionado con lo que es el turismo como puente o como fuente para la interculturalidad. El propósito de nuestra clase está enmarcado con lo que es preguntas de información de manera abierta. No sé si recordamos en nuestra clase anterior, estuvimos conversando o estuvimos explicando lo que eran las distintas respuestas, tanto afirmativas o negativas, de manera cerrada. Claro, las recordamos. Hoy vamos a trabajar solamente lo que es la información y que por supuesto de acuerdo al tipo de pregunta con doble B que nosotros estemos formulando, las respuestas van a variar y por supuesto serán aplicadas de acuerdo al nivel en educación media. Adelante. Ok. Vamos a iniciar con lo que sería, ante todo, la presentación de un video, el cual fue grabado por mi persona hace aproximadamente unos 3 años, donde tuve la oportunidad de visitar el estado Mérida y presenciar lo que era el contacto con lo que es la naturaleza, como en este caso fue el Parque Nacional Sierra Nevada, exactamente en Pico Espejo.
Vamos a tomar en cuenta esa grabación porque de allí vamos a realizar las actividades que van a ser enunciadas al finalizar el programa, al finalizar lo que es la clase de inglés. Entonces vamos a mostrarles brevemente lo que es el video que se va a presentar. En estos momentos nos encontramos en el Pico Espejo a una altura de casi 5.000 metros, aproximadamente 4.800 metros. Estoy en compañía de una gran amiga, quien estamos presenciando lo que es respirar el aire puro. El frío es indescriptible e igualmente estamos viendo un monumento importante como es la Virgen de las Nieves, que la voy a mostrar por ahí al fondo. Y bueno, muy feliz de tener la oportunidad y la dicha de estar acá y bueno, espero sea esta de muchas visitas. Excelente experiencia en los Andes venezolanos, hermoso, además sitio característico del turismo donde podemos encontrar una cantidad digamos, de reciprocidad dependiendo también de las personas que visiten el lugar. Profe, ¿cómo estuvo esa experiencia además de lo que pudimos ver en el video? Bastante agradable y como estuve mencionando, cuando se utiliza un contexto real y en este caso lo seleccioné en cuanto a lugares venezolanos que poseen nuestra tierra Venezuela y lo aplicamos y lo llevamos a lo que es el idioma, siempre el aprendizaje será aún más significativo. Y en el día de hoy se pretende que a través de un vocabulario sencillo y a través de las estructuras que hemos manejado desde el principio de lo que ha sido esta programación dirigida al país, el hecho que por lo menos puedan tener unas herramientas útiles, básicas y de verdad muy sencillas, porque vuelvo y repito, no se trata tanto de la gramática, pero sí de la intencionalidad y de lo que es lo que nosotros podamos percibir en un momento dado para así crear esa carga semántica significativa para nuestra mente y lo que sería en este caso aprendiendo una lengua extranjera como es el idioma inglés. Perfecto. Bueno, ahora sí me retiro para hoy dar el inicio de la clase de hoy. Adelante. Como bien señalé, vamos a trabajar lo que es W questions. Yo mencioné que esto va a ser dirigido de primero a quinto año, pero ¿cuál va a ser la variable? Van a ser las diferentes conjugaciones que hemos venido trabajando. Primer año presente simple, segundo año pasado simple, tercer año futuro simple, cuarto año presente perfecto y quinto año pasado perfecto. Estas conjugaciones igualmente aplican para lo que es la clase de hoy. Vamos a trabajar lo que son las preguntas abiertas. ¿Cuál es el propósito de las preguntas abiertas? El propósito de estas preguntas abiertas pueden significar muchos aspectos, por ejemplo, tal como lo es la información o lo que puede ser la explicación. Aquí tenemos, en este caso, una serie de preguntas con W muy típicas en el idioma inglés, las cuales están resaltadas en color rojo y que vamos a dar una idea de cómo podemos aplicar o cómo podemos emplear este tipo de preguntas en una situación comunicativa en inglés, tanto de manera oral como de manera escrita. Por ejemplo, tenemos el primer caso de lo que sería la palabra what, que significa qué. Cuando nosotros utilizamos esta palabra what, nos vamos a referir a qué. Nos vamos a referir a lo que son las acciones. ¿Okay? En el caso de la palabra where, que significa dónde, siempre cuando esté presente este tipo de preguntas de manera comunicativa, como bien dije, oral o escrita, van a hacer referencia con qué a lo que es ubicación. Tenemos el siguiente caso que la palabra es who, cuando esta palabra es formulada en una pregunta o en una, bien sea oral o escrita, nos vamos a referir a qué, a personas. ¿Ok? Punto aquí, punto aquí, punto aquí. When, cuando esta pregunta es formulada, siempre se va a referir con qué, con respecto a qué, al tiempo de las acciones en que los sujetos realizan cualquier actividad. Ya, vamos a borrar aquí. Time. ¿Okay? Luego tenemos why, que significa por qué. Recuerden que en castellano existen dos tipos de por qué.
uno que va separado, acentuado en la E, y otro que se responde, el cual va junto. En este caso es la primera opción. Why se refiere a por qué, y cuando esto es utilizado en inglés es para dar alguna causa, motivo o razón. ¿Ok? Vamos a hacer acá nuestra referencia. Y por último, tenemos la palabra how, que significa cómo. Este tipo de preguntas, cuando son realizadas en inglés, nos va a dar el indicativo de lo que es maneras, es decir, la manera como de repente las acciones pueden ser realizadas, ¿ok? Entonces, resumiendo, todas estas preguntas con W, de acuerdo a la estructura gramatical que estemos trabajando, van a implicar una acción y un significado totalmente diferente. Llevando esto presente, voy a proceder a lo que es la explicación para primer año y segundo año, la cual se iniciaría de la siguiente manera. Vamos a tratar de borrar acá. Para el caso de primer año, para nosotros trabajar la estructura de preguntas abiertas para lo que es afirmaciones y negaciones abiertas, vamos a utilizar la estructura W question más auxiliar más sujeto más verbo más complemento más signo de interrogación. Si nosotros aplicamos lo que hace un momento atrás mencioné, en el caso de primer año, para trabajar el presente simple, podemos a través de esta fórmula evidenciarla, por ejemplo, a través de este ejercicio. Yo puedo decir, where do you live? Si yo compruebo lo que es la estructura de esta oración, ¿verdad? En función a la fórmula que acabo de mencionar, podemos encontrar que la pregunta con W está acá, where. El auxiliar está aquí, do. El sujeto está acá, you. El verbo está acá, live. Y complemento, en este caso no lo hay, pero sí existe un signo de interrogación. Si yo traduzco, estaría preguntando ¿dónde vives o dónde usted vive? Cuando nos referimos a where, que fue lo que dijimos hace un momento atrás, nos estamos refiriendo a ubicación. Por tanto, mi respuesta va a ser estructurada de esta manera. I live in Caracas. ¿Cuál es el lugar que yo estoy indicando a través de la pregunta que se acaba de formular? Un lugar. ¿Cuál es el lugar? Caracas. Es importante también a su vez llevar presente que la fórmula para nosotros poder responder de manera larga y abierta este tipo de preguntas con W, en este caso sería el sujeto más el verbo más el complemento. Esto es para afirmaciones, ¿ok? Si yo voy a negar, simplemente lo que hago es colocar el auxiliar más el verbo más el complemento, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo decir acá, I don't live in Caracas. Cuando yo represento esta estructura a través de esta fórmula, en este caso para negar, lo voy a colocar acá, quedaría de la siguiente manera. El sujeto es I, el auxiliar es don't. En este caso el auxiliar tiene que ir negado. Lo voy a colocar acá para llevarlo presente. ¿Cuál es el verbo? El verbo es live. ¿Y cuál es el complemento? Caracas. Y aquí
estamos fácilmente demostrando con una simple fórmula cómo podemos estructurar, cómo podemos afirmar de manera larga, abierta, afirmar no, responder preguntas de manera abierta y cómo podemos negar información de tipo abierta. ¿Okay? Entonces, luego de finalizado lo que es el caso de primer año, vamos a trabajar lo que sería el segundo año. El mismo segundo año va a mantener su misma fórmula. Para segundo año vamos a trabajar la misma estructura que ya en un momento dado aplicamos para primer año, pero en este caso el auxiliar sería did. ¿Okay? Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar esta misma estructura tal como lo hice en primer año, pero tomando en cuenta que es otra conjugación verbal? Es muy sencillo. Aquí vamos a hacer un ejemplo, tomando en cuenta nuestra clase anterior, con el ejercicio anterior, vamos a hacer una demostración en el caso de segundo año. Por ejemplo, aquí tenemos la interrogación, where did you live? Si hacemos la traducción en castellano sería, ¿dónde viviste? ¿Ok? Entonces, fíjense que la misma estructura, cuando yo la voy a aplicar para lo que es el reconocimiento de la fórmula que mencioné, W question aplica para where. El auxiliar que vamos a trabajar para segundo año es did. El sujeto sigue siendo you, el verbo live, y en el caso del complemento por estar ausente, pues se omite, pero sí existe un signo de interrogación. Fíjese que aquí estamos haciendo muy parecido, pero no igual, lo que es la estructura gramatical, pero en tiempo pasado. Si yo voy a responder una conjugación en tiempo pasado, ¿cuál es el deber ser en cuanto a la estructura del verbo que estamos utilizando como principal? Debemos transformarlo en su tiempo pasado simple. En este caso sería I live in Caracas. ¿Ok? En este caso, yo estaría aplicando lo que es el sujeto, el verbo y el complemento, pero este verbo está en simple past, que es pasado simple. Si yo este ejercicio lo voy a negar de manera abierta, ¿qué es lo que debo utilizar? Fíjense bien, aquí la fórmula sería para negar y aquí vamos a dejarlo así. Aquí sería la negación, I didn't live in Caracas. Fíjense que acá el verbo, por ser regular, se le agrega una D. Pero como yo estoy negando, en este caso, esta pregunta, recuerden que en nuestra clase anterior mencionamos que cuando se utilizan los auxiliares en forma de negación, en pasado simple, el verbo debe mantenerse en su forma simple presente. Por tanto, aquí yo niego, pero acá, fíjense que aquí el verbo está con la terminación de, aquí ya no lo está. Con esto yo estoy explicando que yo no viví en Caracas. Entonces, fíjense cómo esta misma fórmula, al igual que en primer año, sí puede aplicar para el caso de segundo año. Y aquí tenemos la fórmula para lo que es esta que está acá y lo que sería esto que está acá. ¿Ok? Entonces, llevando esto presente, vamos a continuar para lo que sería el caso de tercer año. Para el caso de tercer año,
Vamos a trabajar, ¿qué estructura? La estructura will. ¿Qué significa la estructura del verbo will? Es la estructura del futuro simple. Vamos a trabajar el mismo verbo en la misma pregunta con W, pero en tiempo futuro simple, que es para el caso de tercer año. Fíjese bien cómo aplica. En este caso, podemos decir fíjense cómo la carga semántica es capaz de interpretar, así como vamos de manera progresiva, dando significados diferentes. Fíjense aquí, where will you, me faltó aquí, disculpen, live in Caracas. Where will you live in Caracas? ¿Dónde vivirás en Caracas? Entonces, cuando nos hacen un tipo de pregunta con W en futuro, ya sabemos que es en Caracas, pero ¿en qué parte exactamente? Eso es lo que como tal nosotros estaríamos interpretando. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? La respuesta sería, por ejemplo, I will live in Plaza Venezuela. Sabemos que dentro de la ciudad de Caracas se encuentra esta zona de Plaza Venezuela. Si yo voy a utilizar la negación para proporcionar esa respuesta, yo diría I won't live in o puedo inclusive decir en Caracas. Fíjense que aquí surgen dos opciones. Por ejemplo, yo puedo responder afirmativamente indicando que voy a vivir dentro de Caracas en Plaza Venezuela, pero puedo decir que no voy a vivir en Plaza Venezuela, pero también o tampoco puedo decir yo no viviré en Caracas. Entonces, para nosotros llevar presente lo que es la fórmula, algo muy importante, entonces sería aquí la pregunta con W para este caso, el auxiliar will, el sujeto you, el verbo live, el complemento sería in Caracas y el signo de interrogación acá. Si aplicamos lo que es la afirmación y la negación de preguntas abiertas, entonces aquí estaremos trabajando el sujeto más el auxiliar más el verbo más el complemento que viene siendo esto, lo voy a colocar aquí, y para el caso de la negación estaremos trabajando el sujeto más el auxiliar en forma negativa, que es won't, o puede ser will not, más el verbo en este caso no se modifica, él queda en su forma simple infinitiva, y por supuesto vendría el complemento que es esto que está acá. ¿Okay? Entonces, llevando esto presente, fíjense cómo vamos, ¿verdad? Como dije al comienzo, cambiando las conjugaciones y los significados, porque eso es de acuerdo o en función a qué, al contexto, pero también al tiempo gramatical en el cual yo me estoy comunicando con la persona. Vamos ahora a lo que sería el caso de cuarto año, que está acá, que sería el mismo, pero lo que es la estructura presente perfecto. Por ejemplo, tenemos aquí en el caso de cuarto año tenemos presente perfecto.
vamos a utilizar lo que sería nuestra estructura desde primer año, segundo, tercero, para aplicarle el cuarto. ¿Cómo puedo construir yo en función a los ejemplos anteriores de cada nivel en el caso de cuarto año? Aquí lo vamos a demostrar. Cuando aplicamos lo que sería nuestra fórmula, tenemos que, en este caso, en vez de where, sería la palabra W question que aplica para where, para el auxiliar sería have, para el sujeto you, para el verbo live, para el complemento in Caracas y para el signo de interrogación, el que está al final. Fíjense que aquí hay una variable y casualmente muy interesante. El verbo tiene que estar en participio pasado. Eso lo he mencionado en varias clases anteriores. ¿Qué sucede aquí? Fíjense que este mismo verbo live termina en D, al igual que en el caso de segundo año que yo mencioné el pasado simple de ese verbo. ¿Por qué eso ocurre para el caso de presente perfecto? Porque es el mismo verbo, porque estamos trabajando verbos regulares. En una clase que yo di previamente a llegar a este punto, expliqué que los verbos regulares tienen una terminación al final en pasado simple ed y que según varía, ¿ok? Para este caso, el participio pasado es lived, ¿ok? Si yo respondo esto, tomando en cuenta la pregunta, mi respuesta sería fíjense que acá yo respondo, I have lived in Plaza Venezuela. Yo he vivido en Plaza Venezuela. Fíjense que el contexto en presente perfecto cambia, porque la pregunta señala claramente, ¿dónde has vivido en Caracas? Eso implica que yo estoy posiblemente dentro de la ciudad y que ya tengo un cierto tiempo, es decir, una acción pasada que continúa todavía en el presente. Esta es la respuesta que se aplica para estos casos de preguntas con W en el caso del presente perfecto. Si yo aplico la fórmula sería, ¿verdad? En este caso, sujeto, auxiliar, más verbo, más complemento, que es todo esto que está acá. ¿Ok? Si yo decido negar, yo simplemente lo que hago es yo puedo responder simplemente utilizando lo que es el sujeto, el auxiliar have en forma negada, el verbo que debe ir en participio pasado y el complemento, que en este caso es Caracas. Simplemente con yo decir yo no he vivido en Caracas, ya yo estoy dando por entendido a la persona que le estoy dando el mensaje que nunca lo he hecho. Fíjense cómo las cargas semánticas pueden variar en función al tiempo gramatical que yo estoy trabajando. Tomando en cuenta esto para presente perfecto y que tenemos más o menos una idea en función a las mismas fórmulas que hemos practicado desde primer año, vamos a lo que es el caso de quinto año. ¿Okay? Para el caso de quinto año vamos a trabajar lo que es el pasado perfecto. Para el caso de pasado perfecto vamos a utilizar la misma fórmula anterior.
¿ok? Fíjense la pregunta como un poquito más prolongada o estructurada. Recuerde que el pasado perfecto habla de dos acciones que ocurrieron simultáneamente, pero que una acción ocurrió primero que la otra. Aquí sería la pregunta: ¿dónde habías vivido en Caracas antes de mudarte? Eso significa que de repente en mi situación actual yo estoy en otra parte. Si yo aplico la fórmula que acabamos de explicar hace un momento, aquí la fórmula para W question sería para where, para el auxiliar, para el sujeto, para el verbo, que debe ir en participio pasado, el complemento, que viene siendo todo esto, hasta acá, y mi signo de interrogación, que está acá. Fíjense cómo estructuramos una pregunta de información abierta para explicar qué acción ocurrió primero que la otra. Para las actividades que vamos a realizar en el lugar junto con la familia tenemos lo siguiente. Para el caso de primer año tenemos dos secciones. La primera es comprensión lectora y la segunda una pregunta de desarrollo. En el caso de primer año usted va a seleccionar simplemente marcando una X qué es verdadero, qué es falso. En función a qué yo voy a responder eso. En función al video que fue presentado durante el inicio de la clase. Es por ello la importancia que usted debió llevar o considerar, llevar presente para lo que es esta actividad. Y en segundo tenemos una pregunta que usted junto con la familia a través de un diccionario de la colección bicentenaria, que le vamos a mostrar las páginas en unos instantes, muestra cómo construir esas preguntas traducidas y respondidas en inglés. ¿Qué vamos a hacer para el caso de la sección B? Aquí está una pregunta en español. ¿En qué estado de Venezuela se encuentra el Pico Espejo? Entonces, vamos a traducir eso en inglés y vamos a dar una respuesta en inglés en función a la clase que tuvimos en el día de hoy. Para el caso de segundo año, vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos la primera parte de comprensión lectora, verdadero o falso, y en función a ese video yo voy a responder qué es lo que yo considere que estuvo mencionado o qué fue falso. En la sección B tenemos igualmente una interrogante que señala cómo se sentía el docente de estar en el lugar. Esto, junto con la familia, a través de la colección Bicentenario y la ayuda de un diccionario, vamos a llevarlo al inglés, a traducirlo, y vamos a proporcionar una respuesta muy sencilla de cómo se sentía el docente de estar en ese lugar, utilizando, según la pregunta con W, la respuesta más apropiada. ¿Okay? Continuamos para lo que serían las actividades que van dirigidas a los estudiantes del tercer año. Me voy a desplazar acá. E igualmente, como mencioné al principio, todos en función al video que se presentó durante el programa de hoy. Tienen dos secciones, la primera de comprensión lectora, la cual establece dos enunciados, verdadero o falso, y en función a la información que se obtuvo en el video, usted va a responder si es cierto o no. Tenemos una interrogante, la cual usted junto con la familia y a través de algún recurso, bien sea la colección Bicentenario o lo que es el uso del diccionario, traducirá el idioma inglés y responderá en inglés de manera breve la siguiente interrogante. ¿Por qué el docente volverá al lugar? ¿Por qué el docente volverá al lugar? Entonces, tomando en cuenta esto, ¿verdad?, y la información que tenemos presente, usted va a tratar de construir lo que sería ese interrogante. Me desplazo para el caso de cuarto año, en el cual tenemos la misma situación, de dos enunciados, verdadero o falso, y en función a lo que fue esa información del video, usted simplemente va a marcar con una X. Tenemos una interrogante final, la cual dice o señala cuántas personas han sido grabadas en el video. Esto, a pesar de que esta palabra cuantificada quizás fue de repente pendiente por explicar, no está de más que usted pueda igualmente sustituirla con otra de las preguntas con W y tratar de ajustarla de acuerdo a la intención que usted desee hacer. Sabiendo esto, me desplazo a quinto año, donde existen dos enunciados de verdadero o falso, y tenemos al final, como no me pudo escribir lo que fue la idea de la pregunta, la voy a enunciar para que usted pueda responderla, pero no sin antes traducirle al idioma inglés junto con la familia, con la ayuda de un diccionario o la colección Bicentenario, y lo que es la orientación de lo que serían los verbos que usted desea aplicar. La pregunta sería, ¿cuántas estaciones
había recorrido el docente al finalizar la última parada. Repito, ¿cuántas estaciones había recorrido el docente al finalizar en su última parada o cuando llegó en su última parada? Entonces, esa estructura quedará pendiente para que usted pueda construirla, y es importante que antes de despedirme lleve presente que esta información se puede fácilmente encontrar acá, en este caso, por ejemplo, de segundo año, lo que es la página donde aparecen todas las estructuras que se han trabajado en el día de hoy. ¿Qué páginas son, profe? La página es, en este caso, para segundo año, 61, ¿ok? Y para el caso, igualmente, de quinto año, casualmente, que es el último, sería la página número 55. Aquí hay una especie de relato, también igualmente al final, donde usted puede fácilmente tener ese acceso para lo que es la información de lo que es la clase del día de hoy. ¿Ok? Allí tienen cada una de estas orientaciones. Vale destacar que cada uno de estos textos están en la página cadafamiliaunescuela.m.gov.be. Profe, como siempre, agradecidos por sus orientaciones. Otras recomendaciones a propósito de la clase, por supuesto, y a propósito de toda esta lucha y prevención que se está haciendo contra el COVID-19. Bueno, es importante llevar presente, de verdad que estamos ya finalizando el año, que ha sido una situación quizás un poquito atípica, pero lo importante es que se hace este trabajo humilde y humano para que los estudiantes puedan continuar en lo que es la prosecución de sus estudios, y que sobre todo mantengan la paciencia y lo que es la tolerancia cuando sé y sabemos perfectamente que tenemos tantas tareas y tantas obligaciones que cumplir, pero siempre en el marco del respeto, de las consideraciones, de las orientaciones que el Ministerio Popular para la Educación emana con el propósito de que todo se pueda llevar de manera armónica. Agradezco igualmente a usted, la presentadora, al equipo profesional, quien ha tenido la valiosa oportunidad de recibir a todos los docentes, y en caso personal, y sobre todo lo que es la orientación, porque la idea de todo esto es tratar de hacer el trabajo lo más ameno posible. Y hablando de esas orientaciones, agradecidos con ustedes, y a ustedes que están en casa, recuerden que pueden ubicar cada una de estas actividades en las redes sociales, por ejemplo en Twitter, @cadafamiliaunescuela. Pueden utilizar también la etiqueta, como ya les mencionaba, para publicar cada una de estas actividades. Continúen disfrutando de lo que es la clase del día de hoy, viernes, para Educación Media. Seguimos con mucho más de Cada Familia Una Escuela. Ya está con nosotros el profesor José Muñoz, docente en el área de formación de castellano. ¿Cómo está, profesor? Muy Buenas bien, tardes. César, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos el día de hoy? Mira, César, tenemos varios puntos muy interesantes que se refieren al área de castellano. Pero fíjate, te voy a comentar que el tema generador de nosotros es Venezuela, país multiétnico y pluricultural, el cual está entrelazado íntimamente, intrínsecamente, con el objetivo histórico número 5 del Plan de la Patria. ¿Okay? Este objetivo histórico número 5 es contribuir a la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Entonces están muy íntimamente ligados este objetivo. Vamos a ver para cada año unos temas que son muy importantes en lo que es la comunicación y en algunas narrativas. ¿Okay? Bueno, perfecto. Entonces que comience la clase en primer lugar para los estudiantes de primer año. De primer año. Muchas Comencemos. gracias. Bueno, vamos a comenzar. Para primer año tenemos lo que es el lenguaje literario y connotación y denotación de las palabras. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero qué es el lenguaje literario en una forma sencilla para estos estudiantes de primer año. Fíjense, el lenguaje literario es el que utilizan los escritores para transmitir una idea, pero de una forma bella y un poco más estilizada. ¿Para qué? Para que el lector sea atraído hacia la lectura. ¿Okay? Este lenguaje literario lo podemos utilizar en forma de prosa o en verso. La prosa la vamos a utilizar para la narrativa de cuentos, mitos o leyendas, y el verso en la poesía. ¿Okay? Fíjense, César, una cosa. Si yo te digo, el ejército patriota venció al ejército realista en la batalla de Carabobo, te estoy transmitiendo una información, ¿verdad? Claro. Normalmente. Pero si yo te digo, el heroico e indomable ejército patriota venció al imperialista ejército realista, te estoy dando un lenguaje ya literario, ¿ok? Que
con este lenguaje te estoy llamando la atención para que tú continúes tu Captas lectura. capta la atención, en este caso del receptor o del lector. Exactamente, así es. Bien, entonces con esto vemos lo que es el lenguaje literario. Y vamos a ver, dentro del lenguaje literario y dentro de todas las formas de transmisión de palabras, tenemos lo que es la connotación y la denotación de palabras. La denotación de una palabra es cuando esa palabra está sola, es aislada, ¿ok? Esa palabra tiene un concepto que está en el diccionario, ¿ok? Ese es el concepto, es ella sola. Por ejemplo, la palabra hambre. La palabra hambre, tú la buscas en el diccionario, te dice que es una palabra de género femenino y que significa necesidad de comer, ¿ok? Esa es la denotación de esa palabra. Ahora, si yo te digo, estoy muriendo de hambre, ya estoy connotando esa palabra en un contexto, pero que ese contexto no quiere decir que de verdad yo me estoy muriendo porque tengo hambre, sino que tengo ganas de comer, ¿ok? Entonces estoy connotando y denotando esa palabra en un contexto. ¿Se ha entendido algo, verdad? Sí, sí. Vamos con las actividades. Entonces llegó el momento de conocer entonces, como usted bien lo dice, las actividades para los estudiantes de primer año. Fíjense, para primer año vamos a escribir la biografía de un luchador o luchadora social que conozcas en tu comunidad. Esta biografía la vas a escribir bien sea en prosa o en verso, ¿ok? Recuerda que la prosa la vas a escribir con lenguaje normal y en verso sí va a utilizar un lenguaje tipo poesía. Va a utilizar hojas de papel reciclado, tu lápiz, bolígrafo si quieres, regla para que traces tus márgenes y colores. Lo bueno de esta actividad es que además te conecta un poco con la comunidad y saber cuáles son esos personajes importantes que tenemos en nuestra calle, en nuestra cuadra o hasta en la comunidad como tal. Siempre nos vamos a lo grande, a nuestros líderes que han marcado la historia de nuestro país, pero llegó el momento, basándonos en esta actividad, de conocer también a esas personajes importantes dentro de la comunidad. Así es, César. Bien. Comienza la clase para segundo año. Para segundo año, exacto. En segundo año tenemos lo que es la ortografía, la gramática, la sintaxis. Y vamos a ver qué es una leyenda, ¿ok? Entonces, fíjense, en ortografía, ¿qué es la ortografía? La ortografía son las normas que nos dicen cómo escribir, que nos dicen cómo vamos a acomodar las letras en las oraciones y cómo vamos a utilizar los signos de puntuación, ¿ok? Por ejemplo, déjame ir un momentico aquí a la pizarra. Perfecto. Compadre, está bien escrita porque estoy utilizando, como todos sabemos, que antes de P y B utilizamos la letra M. Pero si yo escribo compadre con N, estoy cometiendo un error ortográfico, ¿ok? Igualmente, cuando dejamos de utilizar los signos de puntuación, estamos cometiendo errores ortográficos, ¿ok? Espero que entonces prestemos mucha atención a la ortografía. Y una forma que tenemos para mejorar la ortografía y, digamos, nutrirnos, es leyendo. Mientras más leemos, mejor ortografía vamos a tener, ¿ok? Ahora veamos qué es la gramática. La gramática es la que se encarga de ver el uso de la lengua, ¿ok? Sabemos que el profesor, tú lo conoces, el profesor de inglés, él trabaja con esa lengua, con inglés. Entonces, la gramática es la que se encarga de enlazar todos los componentes de una lengua para que pueda ser hablada, para que pueda ser escrita, ¿ok? Castellano tiene su gramática, inglés tiene su gramática. Cada lengua, por su parte, tiene una gramática diferente, ¿ok? ¿Y qué es la lengua? Es un acuerdo que tienen muchas personas para hablar de cierta manera, hablar y escribir. Entonces nosotros tenemos la gramática castellana que nosotros en Venezuela, por ejemplo, los venezolanos acordamos que vamos a hablar con la gramática castellana, pero adaptada a Venezuela. ¿Ok? Esto es la gramática. Bien, ahora vamos a ver lo que es la sintaxis. ¿Ok? Perfecto. Antes de ver esto, voy a escribir una oración en pizarra para que entiendan un poco más lo que es la sintaxis.
¿ok? En esta oración, fíjense, están escritas unas palabras, pero no comprendemos bien lo que nos quiere decir porque está todo desordenado, ¿ok? Entonces, ¿qué se encarga la sintaxis? La sintaxis se encarga de ordenar esas palabras para que la oración tenga un sentido, ¿ok? Entonces, esta oración nos dice, no salgas a la calle sin tapabocas. ¿Ok? Perfecto, o sea que nos permite también conocer y digamos entender lo que el lector, el receptor o el emisor, mejor dicho, Exacto. o el que esté escribiendo pueda expresarse de mejor manera no y comprender y entender nosotros. Exacto, lo que nos quiere transmitir. Entonces, seguimos ahora con lo que es la leyenda. ¿Ok? Vamos a ver la leyenda, que en la leyenda y en todas las narrativas tenemos que tener presente lo que es la ortografía, la gramática y la síntesis para poder realizar estos escritos. ¿Y qué es la leyenda? La leyenda es un relato que tradicionalmente se transmite por vía oral. ¿Ok? ¿Y qué transmite él? Transmite hechos, bien sea reales, pero combinados con imaginarios y con hechos maravillosos. ¿Ok? Enmarcado dentro de un contexto tanto geográfico como histórico. Este tipo de narrativa se utiliza mucho en Venezuela, tiene mucha influencia en Venezuela, tanto que no sé si conocen lo que es La Llorona. El silbón, El tenemos silbón, muchas leyendas. Exacto, muchas leyendas en que nuestro son país. nuestras y que casi todo el venezolano la conoce. Sí, tiene esa parte además de esa riqueza cultural de nuestro país. Profesor, ¿las actividades para segundo año? Ok, vamos con las actividades para segundo año. En segundo año vas a redactar una leyenda basada en una figura de tu comunidad que luche por el bienestar de la sociedad. Lo vas a realizar en hoja de papel reciclado, con lápiz, bolígrafo, tu regla, algún color para que traces tus marcas. Y a poner a volar esa imaginación y poder redactar. Exacto. Y lo bueno de estas actividades, vuelvo y repito, es que te conectan directamente con la comunidad. Comienza la clase para tercer año. Tercer año. En tercer año vamos a ver lo que es la oralidad y la exposición. Pero antes de continuar aquí, quiero enviarle un saludo a la población estudiantil del Complejo Educativo Andrés Bello, acá en la ciudad de Caracas. Un saludo a todos ustedes, espero que estén todos en su casa viendo el programa y realizando las actividades de cada familia en una escuela. Seguramente es así. Entonces, bueno, vamos con la oralidad. La oralidad, ¿qué es? Es la transmisión de un mensaje, pero en forma oral, ¿ok? Este mensaje, aparte de que es oral, es acompañado de gestos para darle fuerza a esa transmisión del mensaje. Y debe haber un emisor y un receptor para que uno envíe el mensaje y el otro lo capte, ¿ok? Entonces, estamos hablando de la oralidad porque vamos a ver lo que es la exposición, ¿ok? Todos ustedes, o la mayoría de ustedes, alguna vez en sus años de estudio deben haber realizado una exposición que algún profesor le debe haber enviado. ¿Y qué es esa exposición? Es cuando nos paramos frente a un público y le decimos algún tema, el cual nosotros debemos haber investigado previamente y lo vamos desarrollando, ¿ok? Fíjate, hay algunas formas para realizar una buena exposición. A eso quería llegar. Quería preguntarles algunos datos, digamos, o tips que les podamos dar a nuestros estudiantes sobre cómo realizar una buena exposición, tomando en cuenta que muchas personas sufren, digamos, de miedo escénico. Exacto. Entonces caemos incluso en movernos repetitivamente de cierta manera, de caer en muletillas. Entonces, ¿qué exacto. consejos se les pueden dar, profesor? Fíjate, lo primero y lo primordial es investigar a fondo el tema que vamos a tratar. Ya nosotros teniendo una base, teniendo ese tema bien investigado, ya por ahí nos vamos a aliviar un peso, porque el principal miedo es que la otra persona piense que yo no sé lo que estoy tratando, ¿ok? Ese es el primer punto. Luego realizar un guión o un escrito de todo lo que voy a tratar en esa exposición. ¿Para qué? Para poder saber cómo ir hilvanando todos los hilos de esa exposición, cómo ir uno tras otro los puntos que vamos a tratar de la exposición. Tomar el tiempo. El tiempo es muy importante cuando vamos a hacer una exposición. Luego de tomar este tiempo, debemos también ver cuáles gestos vamos a utilizar, cómo va a ser nuestra posición, cómo vamos a gesticular allí. También
Como tú decías, César, evitar el uso excesivo de muletillas. ¿Por qué? Porque el uso excesivo de muletillas nos da al escucha la sensación de que la persona no está segura del mensaje que está transmitiendo. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son los tips, digamos, básicos para realizar una buena exposición. Pero el primordial es investigar, digamos, a fondo el tema que vas a tratar. ¿Y cómo vamos a hacer las exposiciones? Las exposiciones las podemos hacer solo, individual, las podemos hacer en grupo, y en nuestro caso, que es en la escuela, en el liceo, la vamos a hacer con la orientación de tu profesor o tu docente. Tips, algunos que hay que tomar en cuenta. Si me permiten dar otro tip, es no memorizarnos nada de manera textual, sino que es más fácil cuando tú conoces el tema y lo expresas con tus propias palabras, y así no se ve tampoco, digamos, tan al caletre como comúnmente se le conoce. Profesor, ¿las actividades para tercer año? Las actividades para tercer año van a investigar sobre la abolición de la esclavitud en Venezuela, ¿ok? Y vas a realizar, después que investigue ese tema, una exposición a tu grupo familiar, a tu entorno familiar. Y ellos van a tomar apuntes de la exposición que tú estás haciendo. ¿Okay? Importante, además que teniendo ahí la familia cerca, te da un cierto grado de confianza dentro de las actividades. Cuarto año, profesor. Cuarto año. En cuarto año vamos a tratar lo que es el discurso. Aquí les voy a leer un discurso de Martin Luther King. Es fue un estadounidense que luchó por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Sabe que en Estados Unidos este es un problema muy grave, que es la segregación, que es los derechos civiles, el racismo. Entonces, en 1963 él pronunció un discurso en Washington ante 200.000 personas. Este discurso se llamó Yo tengo un sueño. Uno de los discursos más memorables de la vida de Martin Luther King. Exacto. Le voy a leer unos fragmentos, ¿ok? Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Abrimos comillas. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos en la mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis 4 hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Bien, fíjate, estos son unos extractos, unos fragmentos del discurso de Martin Luther King. Como le decía, como estábamos comentando, es sobre los problemas raciales que hay en Estados Unidos. Lo triste aquí, diría yo en este caso, que asesinaron a Martin Luther King y no vio su sueño cumplirse. Pero la lucha por los derechos que tenía o que los buscaba Martin Luther King sigue actualmente en los Estados Unidos, y esperemos que esa nación en algún momento, termine esa discriminación racial, hecho contrario a lo que pasa en nuestro país. Exacto. Continuamos, profesor. Entonces, fíjate, esto fue un discurso. ¿Y qué es un discurso? Un discurso es cuando una persona delante de un público o una audiencia emite un mensaje. Y ese mensaje puede ser previamente escrito o como algunos oradores que han sido muy eminentes, por ejemplo, el comandante Hugo Chávez. Él fue un orador que él no necesitaba un escrito. Él podía durar 2, 3, 4 horas dando un discurso sin tener nada previo escrito, sino que él lo oraba directamente. En otros casos, bueno, sí, el orador necesita tener su guión y transmitir eso. Por lo general, los discursos son a un amplio número de personas. ¿Okay? Podríamos decir entonces que, a diferencia de la exposición, el discurso tiene, digamos, mayor característica porque viene directamente desde la persona que va a emitirse o a enfrentarse a un público, a diferencia de la exposición, que es de un tema previamente, digamos, investigado, escrito por otro. Exacto. Perfecto. Exacto. Entonces, vamos ahora con las actividades para nuestros compañeros de cuarto año. Exacto. En cuarto año va a realizar un análisis del discurso Yo tengo un sueño. Sí lo vas a buscar, lo vas a leer todo y lo vas a analizar. ¿Ok?
Recuerda que es de Martin Luther King. Lo puedes buscar en internet. Hay varias páginas que lo puedes buscar, que lo pueden descargar por PDF o lo puedes ver en línea. Y vas a analizar qué quiere decir todo ese discurso de Martin Luther King. Aunque ya le hemos dado unos tips por Sí, acá. además que tiene un discurso lleno de muchos sentimientos y Sí. se puede ver, además, como usted bien le decía, utilizando las tecnologías se puede encontrar fácilmente. Exacto. Quinto año, profesor. Quinto año. Para quinto año, nuestros referentes teóricos prácticos son análisis de las características físicas y psicológicas de los personajes en la narrativa y vamos a hablar un poco de lo que es la narrativa, la fantasía. ¿Okay? Ahora, cuando se escribe, un escritor hace su escrito, muchas veces hay muchos personajes y esos personajes tienen rasgos, bien sean personales o rasgos psicológicos. ¿Okay? ¿Qué son los rasgos personales? Los rasgos personales es lo que define una persona exteriormente. Estatura, color de piel, color de pelo, tipo de ojos, todos esos rasgos que nosotros vemos en el exterior. Y los psicológicos son rasgos o digamos la forma interna, las emociones, los sentimientos que tiene la persona y que los personajes lo demuestran, bien sea que el escritor los diga claramente o que por sus acciones el lector vaya obteniendo la descripción psicológica de ese personaje. ¿Cuáles pueden ser esos? Un personaje agresivo, un personaje valiente, un personaje tímido, callado, todas esas, no le voy a decir todas porque después entonces me van a hacer trampita. Todas esas son características psicológicas que contienen los personajes. Y como le decía, el escritor puede colocarle las características, ya diciendo, el valiente caballero luchó contra algo. Ya sabemos que esa persona es valiente. O la que ¿cómo es? Ricitos de oro. Ricitos de oro, sabemos que el pelo era amarillo, ¿no? Entonces, pero hay otros que no. Hay otros que sí tenemos que inferir qué tipo de Personalidad, digamos. tiene el personaje, ¿ok? Y vamos a ver entonces ahora lo que es la fantasía. Fíjense, la fantasía es algo, una narrativa, ¿ok? Que viola lo que es la realidad, ¿ok? ¿Por qué viola la realidad? Porque ahí vamos a encontrar seres monstruosos, ¿ok? Vamos a encontrar animales que hablan, personas que se transportan en el tiempo. Que tienen alas incluso. Exacto. ¿Ok? Eso, la fantasía, en este caso, nos viola lo que es la realidad. Y es un escrito que realizan, por decirlo, las personas para, digamos, atraer la atención. Más que todo, la fantasía es a la gente joven. Sí, igual para Sí. cuando le leemos un cuento a los niños, a las niñas, Exacto. tienen, por lo general, una de sus principales características están llenos de fantasía. Es de fantasía, fíjate. Hay una obra que se puso muy de moda por el cine, pero es de un escritor alemán que se llama Michael Ende, ¿ok? Es alemán, que él escribió La historia interminable, que cuando la llevaron al cine la tradujeron como La historia sin fin. Esa es una obra de fantasía. Este escritor es del género fantástico. Todo lo que escribe es fantasía. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que hayan... Las actividades para nuestros compañeros de quinto año. las actividades. Va a realizar un análisis de los personajes del cuento La casa de Asterión, ¿ok? Donde va a escribir las características físicas y psicológicas de los personajes de esta obra. También, como lo puedes encontrar en internet, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, en línea, o lo puedes descargar por PDF. Utilizando la tecnología como siempre, profesor. Sí. Muchísimas gracias. Él era el profesor José Muñoz, docente del área de formación de castellano. La clase bastante completa y bastante, digamos, llena de información para ponerlos en práctica. Además que a leer, porque leer, como usted bien lo decía, nos ayuda a mejorar la ortografía, incluso para poder enfrentarnos a cualquier público. Recuerden también que todo este contenido lo encuentra este viernes y todos los viernes en Cartaos, nuestra guía pedagógica, donde en el diario 4F, en el Correo del Orinoco, en Ciudad Caracas y en Últimas Noticias. Continuamos con mucho más de esta, cada familia, una escuela. Gracias, profe.
Ya casi comienza el fin de semana, pero atentos nuestros adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Ya está en el estudio nuevamente en Cada Familia Una Escuela la profesora Gleidy Oropesa. Profesora, ¿cómo está? Muy bien, gracias César. ¿De qué se trata la clase del día de hoy? Bueno, primero saludos a la familia venezolana. El día de hoy estaremos hablando de dos temas fundamentales. Uno, en relación a las adaptaciones curriculares que plantea, en torno a la actividad que plantean el docente de educación media que me antecedió, relacionada con el lenguaje literario, y vamos a profundizar un poco más en los sistemas de comunicación que utilizan las personas con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Ya que hay algunos elementos, estoy seguro que en casa ya están preparados para comenzar con la clase del día de hoy, entonces, pues manos a la obra, como dicen por ahí. Muy bien, comenzamos entonces. El docente que nos antecedió estuvo desarrollando toda una actividad con relación al lenguaje literario, que generalmente es utilizado por los escritores para producir textos narrativos como cuentos, poesías, mitos, leyendas. Generalmente estos textos son ricos en recursos literarios y una de las primeras orientaciones que nosotros debemos dar es que se deben desarrollar a partir de las mismas estrategias implementadas por el docente de educación media que estuvo anteriormente. Generalmente no se realizan adaptaciones realmente tan significativas, ya que nuestros estudiantes tienen las mismas capacidades o posibilidades de desarrollar, de crear textos narrativos, como los que ya mencionamos. Pudiera existir una variación muy particular y es la relacionada con el código braille, del cual hemos hablado ya en programas anteriores, debido a que cuando se produce un texto escrito, generalmente lo hacemos en un código visual, que son las letras que nosotros conocemos cuando escribimos, pero en el código braille ya no son signos visuales, sino táctiles, deben ser percibidos por el tacto. Es importante acotar en este espacio que el código braille se rige por las mismas normas gramaticales, de sintaxis y ortográficas que utilizamos en nuestra lengua. Es decir, que solamente estaríamos cambiando el signo a un código táctil, pero a partir de las mismas estructuras gramaticales que utilizamos en nuestra lengua. Allí no existe ninguna variación. ¿Qué podemos sugerir para favorecer el aprendizaje de este tema en nuestra población? El uso de audiocuentos, la posibilidad de que estas producciones escritas, narrativas, elaboradas por nuestros niños, puedan ser grabadas de manera que ellos puedan observarse, incluso evaluar su propia producción. Un ejemplo de esto se lo vamos a mostrar a continuación con un hermoso video mágico que nos llega desde nuestro río Orinoco. Buenos días, mi nombre es Sandel Vega, estudio la alta costura. Te hago una invitación. Si visitas Ciudad Bolívar, algo mágico quiere visitar, debes venir a la Piedra del Medio del Orinoco, porque cuenta la leyenda que a los pies de esta piedra habita una serpiente gigante de 7 cabezas. Cada cabeza ubicada en 7 lugares íconos de la ciudad. La cabeza se centra en la Piedra del Medio y el resto estaría en la Laguna de los Francos, en la 8ª estrella, y en la Laguna del Porvenir, y en el Jardín Botánico, y en la Catedral de Ciudad Bolívar, y en la Isla Panadero, y en la Isla de Grado, y en la Casa San Isidro. Gracias. Hermoso el video que acabamos de observar. Es una producción de nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Ahora, para continuar, vamos a hablar de comunicación, como lo dijimos inicialmente, César, ya que la comunicación es un proceso vital, una necesidad del ser humano y además una capacidad que poseemos todas las personas para poder comunicarnos con las personas que nos rodean y expresar nuestro pensamiento, bien sea en la distancia o aquellas personas que se encuentran muy cerca de nosotros. Expresar pensamientos, emociones, sentimientos y además que todos, digamos, desde pequeños, desde bebés nos comunicamos, bien sea a través de códigos visuales, auditivos, gestuales y tenemos un ejemplo muy palpable acá, más allá de lo literario que pueda sonar, y es el código braille, que considero yo todos deberíamos dominar. De hecho, la profesora me está explicando fuera de cámara y aprendí a escribir mi nombre. Prometo o me comprometo en seguir aprendiendo esto porque además es algo que no está de más aprender y que te enriquece a nivel intelectual. Así es, César. Y tú mismo acabas de demostrar pues, que son códigos de
fácil aprendizaje, solo tenemos que tener las ganas, la disposición para poder apropiarnos de ellos. Y qué bueno que lo acabas de señalar, porque el código Braille es una de las formas a través de las cuales la persona con discapacidad visual se comunica en forma escrita. Porque además vamos a hablar de los sistemas de comunicación que generalmente utilizan las personas con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Mencionábamos que la comunicación era un elemento, un proceso vital para el ser humano, igualmente lo es para las personas con necesidades educativas especiales y o con discapacidad, las cuales generalmente, de acuerdo a sus características individuales, utilizan sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, generalmente creados por personas o para personas con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, los cuales son formas de expresión diferentes al que habitualmente empleamos la mayoría de las personas, como es la lengua oral. Su objetivo es aumentar, por eso se les denomina aumentativos, y o compensar, de allí que se les denomine también alternativos, la comunicación de muchas personas con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. No hay barreras que puedan impedir la comunicación entre personas. Así es. Y como señalábamos, la población con discapacidad visual utiliza el código de comunicación escrito como braille. La población con una condición auditiva utiliza la lengua de señas venezolana. Y existen muchísimos otros sistemas de comunicación sencillos o complejos, incluso algunos involucran el uso de la tecnología para poder interactuar con las personas de su entorno. Podemos dar un ejemplo, por ejemplo, para si tenemos o estamos o tenemos dentro de nuestro grupo familiar una persona con una discapacidad motora que se le dificulta poder expresarse en forma oral. O un objeto puede ser un elemento representativo de una idea o de una situación que queremos transmitir, un mensaje. Si quiero, por ejemplo, preguntarle si desea tomar una taza de café o simplemente acerco la taza y hago la pregunta. Esto me va a permitir poder relacionar la situación o el mensaje con el objeto, el cual puede ser utilizado posteriormente en otras situaciones o contextos para transmitir el mismo mensaje. Existen otros sistemas de comunicación en el cual utiliza generalmente imágenes, que son los denominados sistemas de comunicación pictográficos o las pictografías. Normalmente, como podemos observar en pantalla, son utilizadas imágenes que representan una situación como la hora de dormir, de levantarme, de cepillarme los dientes, o símbolos que también representan una idea o un mensaje. Se utilizan principalmente con la población que presenta la condición de autismo, sordoceguera o discapacidad motora cuando no es posible la comunicación de forma oral. Recordemos que los sistemas aumentativos o alternativos bien sea complementan esa comunicación oral o la reemplazan. Entonces la selección de ellos, como ya dijimos, va a depender de las características y potencialidades que tiene la persona. Olores podemos implementar también, tal vez el perfume de mamá, de papá, que el niño o la niña pueda relacionar, digamos, a esa persona. Generalmente la población con la condición de sordoceguera utiliza o hace uso de estímulos ambientales para poder comprender la información, poder saber cuál es la persona que se está acercando, si es una persona conocida o no, como su docente o su mamá o su papá, a través de los olores o incluso de objetos que tengamos puestos. Una pulsera que normalmente lleva mamá es un elemento que permite comunicar un mensaje. O sea, la persona que está frente a ti es tu mamá o es tu papá. Otro aspecto importante que debemos resaltar allí es que estos sistemas de comunicación requieren un proceso de aprendizaje por parte del grupo familiar. Por esta razón es importante que la familia, que dentro de sus miembros tenga una persona con una condición o con una necesidad educativa especial que requiera apropiarse de algún sistema de comunicación de los ya mencionados anteriormente, aprenda dicho código, porque va a ser la forma a través de la cual no solamente se va a poder comunicar, sino que se establecen lazos o vínculos afectivos importantes para él. Sentirse parte de un grupo es importante para la persona con necesidades educativas especiales o con discapacidad. Poder comunicarse efectivamente de manera eficiente disminuye los niveles de ansiedad de la persona, evita el aislamiento, mejora las relaciones interpersonales y algo muy importante de lo que siempre hablamos es que
disminuye los niveles de dependencia de otra persona. Un ejemplo, otro elemento importante que debemos recordarles, hablando ya de lo formativo, es que las instituciones de educación especial a lo largo del año escolar ofrecen actividades formativas dirigidas principalmente a la familia de la población con necesidades educativas especiales o con discapacidad, pero también a la población en general, a la comunidad. Nosotros hacemos extensiva la invitación a toda la población para que se acerquen a nuestras instituciones de educación especial y puedan aprender estos códigos, lo cual también tiene que ver con la responsabilidad que como ciudadanos nosotros tenemos. Sí, porque muchas veces creemos que este tipo de actividades o de códigos de lengua de seña venezolana, por ejemplo, solamente lo debe aprender quien tenga un familiar directo con esta condición, y no es así, porque además que esto nos permite comunicarnos y no sabemos en qué momento podemos utilizarlo, y como bien ya lo decíamos, además forma parte, digamos, de ese enriquecimiento intelectual que puede tener cada ser humano. Así es. Además, creo que a lo largo de todo el programa Cada Familia Una Escuela, desde que comenzamos, hemos dicho que la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad se encuentra dentro del sistema educativo, así que en cualquier aula de cualquier estado de nuestro país podemos tener un compañero de clases con una condición o una necesidad educativa especial y debemos también comunicarnos con él o con ella. Además que es un derecho constitucional a una educación pública, gratuita y de calidad, y eso se está dando en el sistema educativo venezolano. Se reconoce como un derecho las formas de comunicación de la población con diferentes condiciones. Para finalizar, vamos a profundizar un poco más en los sistemas de comunicación utilizados generalmente por las personas con la condición de sordoceguera. En el video vamos a observar a la profesora Yuleidy Parra. Ella es docente del Centro de Atención Integral para Personas con Deficiencias Visuales Aragua, CAIDB Aragua, especialista en sordoceguera. Les habla la profesora Yuleidy Parra del Centro de Atención Integral de Deficiencias Visuales del Estado de Aragua. En el día de hoy me complace compartir con ustedes la temática de sordoceguera, que no es más que una discapacidad única con entidad propia, originada por la combinación de una deficiencia visual y auditiva, la cual le genera grandes complicaciones en el acceso a la información, a la comunicación y al desenvolvimiento de la vida independiente. Hay dos tipos de sordoceguera, congénita y adquirida. Existen personas con sordoceguera totales, con restos visuales, con restos auditivos, con restos visuales auditivos. La clave del abordaje de la persona con sordoceguera es la comunicación. Es necesario desarrollar al máximo las potencialidades lingüísticas, sociales, cognitivas, sensoriales, de orientación y movilidad, entre otros, realizando estrategias adaptativas, alternativas, pedagógicas de las personas con sordoceguera, respetando su deficiencia visual y auditiva, además acompañado de sus sistemas de comunicación como el código braille en macro, con la regleta, la lengua oral escrita, letras en relieve, la lengua de señas venezolana, acompañada con el dibujo, la palabra y el objeto real que le permitirá a la persona con sordoceguera construir el mundo de su mente y organizar una rutina de actividades a ejecutar. Esto debe ir acompañado con sus gestos naturales dentro de su campo visual, debajo de sus manos, la palabra escrita en la palma de la mano, en su propio cuerpo, y si hace uso de amplificadores de sonido, hacer uso de un tono de voz alto. Recuerda que aumentar los niveles de comunicación de la persona con sordoceguera es importante. Además, tu salud es valiosa. Quédate en casa. Como pudimos observar, el excelente trabajo que nos ofrece la profesora Yuleidy Parra. Como señalamos, ella pertenece al Centro de Atención Integral para Personas con Deficiencias Visuales, Aragua. Sin embargo, en todos los estados de nuestro país, César, esto es muy importante, existen servicios de apoyo como estos que acabamos de señalar, los CAIDB, y el Centro de Atención Integral para Personas con la Condición de Sordoceguera, que está ubicado en Distrito Capital, responsables de la atención educativa de la población con esta condición. Y además que, como ya lo hemos dicho y lo que hemos aprendido, digamos, durante toda la clase, es que no hay barrera comunicacional que no se pueda derribar cuando se viene y se quiere ejecutar o expresarse desde el amor. Porque muchas veces no solamente es expresarse, sino también dar o que la otra persona entienda lo que nosotros queremos decir. No basta con hablar, sino que la otra persona, el receptor en este caso, entienda lo que yo le quiero decir, y para eso están la lengua de señas venezolana o el código braille, y así las diferentes modalidades para comunicarnos. Así es. Creo que una de las orientaciones que vamos a dar al cierre de este programa o de este segmento será a la familia apropiarse de los sistemas de comunicación que utiliza el miembro de su grupo familiar.
Así es, profesora. Muchísimas gracias, Lady Oropesa. Gracias nuevamente por acompañarnos. Estamos seguros que la semana que viene también estará haciendo acto de presencia. A ustedes también en casa, gracias por acompañarnos. Recuerde que todo este contenido está en nuestra página web, cadafamiliaenescuela.me.gov.be, y el uso de las redes sociales, @cadafamiliaenescuela, @mpppeducación, con la etiqueta numeral Cada Familia Una Escuela. Y en el siguiente segmento se lo presentamos gracias a la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática. Allí veremos cómo el profesor John Ángel Bolívar nos presenta esta herramienta de software libre para manejar todo lo que tiene que ver con la dactilografía. Adelante. Bienvenido una vez más a tu programa Cada Familia Una Escuela. Mi nombre, John Ángel Bolívar, docente de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavid. Existen hoy en día diferentes programas educativos en el mundo de las aplicaciones Linux. Mi último descubrimiento es una herramienta llamada Clavaro. Es una aplicación basada en software libre que te permite realizar tareas de mecanografía de una manera más sencilla y fácil de utilizar. Además que dentro de sus virtudes tiene la posibilidad de ir midiendo la velocidad con la cual realizas tus diferentes transcripciones. Esta herramienta no se trata de otra cosa sino que de un entrenador de mecanografía que te ayuda a realizar tus tareas de transcripción de datos mediante sus diferentes facultades, como lo que es la flexibilidad, la adaptabilidad y la manera de poder ir midiendo la velocidad con la cual realizas tu proceso de transcripción. Una de las ventajas que tiene esta herramienta es que, además de tener múltiples idiomas, también te permite configurar una diversidad de teclados que le da a esta herramienta una versatilidad en el uso de transcripción mediante tu portátil Canaima. Para entender el funcionamiento de esta interesante herramienta, le vamos a dar el pase a nuestro compañero tutor CEBIT del Estado Apure, Virgilio Alvarado, quien nos mostrará a través de un video explicativo el funcionamiento de esta herramienta. Adelante, Virgilio. En pantalla se muestra Clavaro. Se trata de una aplicación libre y multiplataforma, fácil de usar y personalizable, lo cual nos hace más fácil aprender a escribir de forma correcta, mejorar nuestra velocidad de escritura, cuenta con una flexibilidad y precisión de manera muy sencilla e intuitiva. Ideal para que los niños en casa mejoren la escritura en la computadora. El objetivo de Clavaro es ayudar a que el usuario pueda mejorar su escritura en la computadora. Luego de esto, en pantalla tenemos una introducción, un curso básico, un módulo de adaptabilidad, de velocidad y fluidez. Ingresamos al curso introductorio y vemos primeramente la pantalla que se muestra las manos y la forma correcta como tienen que estar en el teclado virtual. Podemos pulsar en cada uno de ellos para que el sistema nos indique qué dedo vamos a utilizar de acuerdo a la letra solicitada por el sistema. Podemos seleccionar o pulsar cualquier tecla, la tecla espaciadora, y nos va a indicar los dedos que debemos utilizar. De igual manera pasamos al paso número 1 para que nos indique de igual manera la forma correcta que tenemos que utilizar, y nos libera dos teclas, la tecla F y la J, y podemos pulsar sobre ella para que nos indique cuáles son los dedos que debemos seguir. Muy bien, pasamos al paso número 2 para que nos muestre en pantalla. Fíjense que nos liberó tres teclas para cada dedo, la A, la S y la D, y la K, la L y la ñ. El paso número 3 de igual manera nos va a liberar la tecla espaciadora. Sencillamente la pulsamos y fíjense que en pantalla se muestra en rojo los dedos que tenemos que utilizar para pulsar la tecla espaciadora. El paso número 4 nos acaba de liberar 4 teclas de ambos lados para utilizar las dos manos. Y el paso número 5, vemos un ejercicio completo de todas las teclas y vemos que si presionamos cualquier tecla nos va a indicar el dedo que debemos utilizar para cada una de las teclas. Muy bien, dicho esto, vamos al curso básico. El curso básico vamos a observar un ejercicio que nos muestra diferentes tipos de caracteres. Sencillamente presionamos cualquier tecla y se activa el ejercicio. En este curso básico podemos mostrar el teclado en pantalla para que nos indique exactamente el dedo que debemos utilizar de acuerdo a la tecla solicitada por el sistema. Fíjense que
el dedo que tenemos que utilizar lo muestra de color rojo. Presionamos una tecla para que se active el ejercicio. Perfecto. Fíjense que tiene varios niveles. Cada nivel tiene una complejidad. Pasamos al curso de adaptabilidad. Fíjense que ya en este caso no se muestra el teclado en pantalla porque ya se supone que conocemos nuestro teclado. Aquí se colocan texto con símbolos y caracteres especiales para empezar a escribir. En el caso de adaptabilidad se puede practicar para mejorar la memorización de las teclas. El ejercicio consiste en varios tipos de caracteres, símbolos y letras que el usuario en este caso debe manejar ya que está en el curso de adaptabilidad. Presionamos cualquier tecla para que se active el ejercicio. Pasamos al curso de velocidad para practicar con palabras al azar. Damos clic sobre él. Fíjense que no se muestra el teclado de las manos en pantalla. Este ejercicio es muy similar al curso de adaptabilidad. La diferencia es que aquí se va a practicar con palabras reales. Presionamos cualquier tecla para que se active el ejercicio. Pasamos al menú principal y vamos al curso de fluidez. Es importante informar que este ejercicio tiene 10 niveles y no se debe cometer errores, ya que si se comete algún error el ejercicio estará incorrecto. En pantalla se observa varias líneas, 2 párrafos. De acuerdo a los niveles, la complejidad de estos párrafos aumenta. Aparecen símbolos, aparecen caracteres especiales para las personas que deseen practicar en otro idioma la escritura utilizando el teclado. Podemos cambiar en este caso el idioma. Vamos a colocar el idioma inglés para que veamos una práctica. Sencillamente colocamos el idioma inglés y podemos entrar en este caso el curso de fluidez. Presionamos cualquier tecla y vemos que de inmediato se activa el ejercicio en el idioma inglés. Perfecto. También si deseamos cambiar el tipo de fuente que tienen nuestros ejercicios, lo podemos hacer de igual manera el tamaño del texto o de la letra. Perfecto, muy bien. Volvemos al menú principal. Vamos a colocar nuevamente nuestro idioma español. Y bueno, aparte de esto tenemos un botón acerca de que nos va a mostrar información acerca de la versión del Clavaro. Perfecto, muy bien. Recuerda que por la seguridad de todos, seguro estamos en casa. Quédate en casa. ¿Qué te pareció esta herramienta? Interesante, ¿cierto? Bueno, ya no te queda más que descargarla e instalarla en tu portátil Canaima y comenzar a trabajar casualmente a propósito del tema del día de hoy, donde tocamos las relaciones de escritura en castellano y cualquier otro tipo de idioma. Fíjate bien, este tipo de videos y los contenidos tratados acá en tu programa Cada Familia Una Escuela los podrás encontrar en la página oficial del programa Cada Familia Una Escuela a través de la dirección cadafamiliaunaescuela.me.gov.be. En esta puedes visitar la biblioteca digital en la cual encontrarás videotutoriales, manuales, entre otros elementos para poder fortalecer los conocimientos de tu programa. Asimismo, si deseas compartir tus actividades hechas en casa o algún otro tipo de experiencia, te invito a que lo realices a través de las redes sociales, bien sea en Twitter, Facebook o Instagram, utilizando la etiqueta Cada Familia Una Escuela, mencionando la cuenta oficial del Ministerio @MPPeducación y la cuenta oficial de Fundavit @FundavitOficial. Te recuerdo que la mejor medida para poder combatir esta enfermedad llamada COVID-19 o coronavirus es mantenernos en la cuarentena colectiva. De allí que te invito a que mantengas una higiene permanente en el hogar, lavándote las manos con agua y jabón todos los días. Entonces, sin más que despedirme, hasta un próximo programa. Continúa Cada Familia Una Escuela y ahora vamos a hablar con los estudiantes de la unidad educativa Dr. Ramón Pompilio Oropesa acá en el Distrito Capital, pues ellos nos presentan un video interesante sobre la prevención del COVID-19. Veamos. Estamos en medio de una pandemia mundial y global llamada coronavirus, o mejor conocida como COVID-19. El virus se propaga mediante gotitas que pueden entrar en tus ojos, nariz y boca. ¿Cómo prevenir el coronavirus? La única prevención que podemos tener es quedarnos en casa. También debes evitar pasarte las manos por los ojos, nariz o boca. Recuerda lavarte las manos con mucha frecuencia y durar al menos 20 segundos haciendo este proceso. Aplicarse gel antibacterial en las manos. Si necesitamos salir a la calle
por cualquier necesidad o algo muy importante que son buscar alimentos, utilice su mascarilla. Usar tapabocas y guantes. Mantener 1 metro de distancia de otras personas. Evitar las aglomeraciones. No saludarse con las manos, es decir, no tener contacto físico con la otra persona. Está el saludo de codo, el saludo japonés, el saludo militar. Cuando toses o estornudes, tápate la boca. Con el antebrazo, la nariz y la boca. Al llegar a casa es importante también que dejemos los zapatos afuera. Esto para no entrar y contaminar el espacio. Quitarte la ropa, ponerla que lleve aire unas 5 horas. Desinfecta las superficies y objetos que se tocan con frecuencia. Si presentas algún síntoma, ya sea tos seca o fiebre alta, debes solicitar atención médica a tiempo. Prevengamos el coronavirus. Cuídate. Si no es necesario salir, por favor, quédate en casa. Finalizamos el día de hoy viernes para estudiantes de educación media, clases interesantísimas. En castellano me gustó muchísimo, además que pudimos hablar de temas como la sintaxis, la exposición, que es muy importante, el discurso. Así es, recordamos que cada una de estas clases, estas actividades, estos contenidos, de los textos incluso que son orientados por cada uno de los docentes, ustedes los pueden encontrar en la página cadafamiliaunescuela.me.gov.be, compartir también las actividades utilizando la etiqueta con el mismo nombre e ingresar también a cuentas como @mppeducación, @cadafamiliaunescuela y @familia1. Y el día de hoy, al igual que todos los viernes, usted pudo encontrar esa guía pedagógica encartada en los diarios 4F, Ciudad Caracas, Correo del Orinoco y Últimas Noticias. Recordar además que si no puede sintonizar el programa, puede ubicarlo en el canal de YouTube Cada Familia Una Escuela Oficial. La etiqueta para interactuar, numerar Cada Familia Una Escuela en nuestras cuentas personales, @Yoselin Correia, Yoselin con J y doble S, y @César Piso Noguera 91. Nos vamos. Nos vamos, pero los esperamos la semana que viene. Con muchísimas más clases, con muchísimas ganas de aprender. Recuerde el uso del tapaboca, lavarse constantemente las manos y si no es necesario salir, por favor, quédese en casa. Nos vemos. Thank you.